Él estaba comiendo en la calle. Había perdido su familia por alrededor de 5 años. That's Casi right. pierde a sus hijos. Y hoy, mira dónde Dios te puso. Si Dios lo hizo con Franklin. Familias, bienvenidos a Comunes y Corrientes, el podcast. Creo que hoy Dios va a hablar a tu vida. Quien me acompaña hoy es alguien que lo he visto servir al Señor y siempre me he preguntado por qué su pasión, por qué veo que cuando le toca servir siempre va a la milla extra. Siempre me lo he preguntado y yo quiero que hoy usted conozca su historia. Me acompaña mi amigo Franklin Díaz. Dios te bendiga, hermano Ray. Gracias por tenerme. Quien está aquí sentado puede hablar del Dios que restaura. Ese es el tema de hoy, el Come on. Dios que restaura. Franklin en una ocasión abandonó a su familia, a su esposa, a sus hijos, comía de la calle, cayó en crack, cocaína y vivió una vida bien alejada de Dios. Lo último que Franklin pensaba era que hoy iba a estar sentado aquí hablando de la grandeza de Dios. Amen. Hoy quiero comenzar leyendo un versículo bíblico. Primera de Corintios capítulo 1, del 28 al 31. Dice de la siguiente manera. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, Franklin, gloríese en Dios. Y quiero Hallelujah. comenzar haciéndote una pregunta. Franklin, ¿te hace sentido que Dios haya escogido a lo vil y lo menospreciado? ¿Esa palabra para ti hace sentido? Bueno, hermano Ray, hace mucho sentido, pero fue algo que yo nunca entendí. La grandeza, la fidelidad y la misericordia de Dios es tan grande que para comprender esa pregunta es profunda. El amor de Dios, el amor que Dios tiene, que te saca de la suciedad del mundo y te restaura. Te restaura. Franklin, ¿cómo Dios cambió tu vida? La de tu familia. ¿De dónde vienes? ¿A dónde llegaste y de dónde Dios te sacó? Bueno, hermano Ray, yo llegué a un punto que estaba casado y al primer año y medio dejé a mi esposa con mi hijo más mayor, Justin, y tenía 1 año y medio, el chiquito tenía 3 meses y me fui de la casa, la abandoné a ella y a los 2 nenes. En eso estaba obviamente en adulterio, de ahí caí en la calle y ahí empecé a hacer drogas fuertes que eventualmente caí en la cocaína, Wow. caí en el crack y no pude salir de ella. Estaba comiendo de la calle a frente de mi hijo. Wow. Y perdí todo, perdí la casa que Dios me había dado, perdí un carro que Dios me dio, perdí todo, Wow. perdí todo y no fue hasta un día que estaba en casa de mi mamá aquí en New Rochelle, en el basement, que abrí la Biblia en Mateo capítulo 5, no estaba salvo todavía y leí una escritura que me impactó. Y desde ese día le dije a Dios, Dios, yo quiero a mi familia para atrás. Y escuché la voz de Dios, hermano Ray, escuché la voz de Dios que me dice y me pregunta a mí, ¿tú estás seguro? Y yo confundido, no entendí la pregunta, pero le dije que sí. Y desde ese día Dios empezó a restaurar. Me abrió una puerta para yo tener una casa, para traer mi familia para atrás, pero ahí fue que se puso la cosa fuerte. Franklin, tú puedes
decirme si tú viste a Dios en cada etapa de tu vida? O porque hay gente que cree, hay gente que, hasta donde tú me habías dicho, en un momento le serviste al Señor, siendo Ajá. niño, siendo joven, pero hay gente que cree que se fue tan lejos que Dios no lo puede alcanzar. Hay gente que cree que porque le fallaron a Dios, Dios totalmente se alejó a un punto que no tiene acceso, tú no tienes acceso a Él. Mi pregunta para ti es, ¿tú pudiste ver la misericordia de Dios en cada etapa de tu vida? Vi la misericordia de Dios en cada etapa de mi vida. Dios siempre, Dios a mí nunca me dejó solo. Dios nunca a mí me dejó solo. Yo lo vi, él me enseñaba por visiones, por sueños. En cuál reguero yo estaba, en cuál tan pecado que yo estaba, pero como Él me iba a rescatar de ese pecado. Y Él siempre estaba conmigo. ¿Cuánto tiempo pasó que tú dejaste, o sea, que tú dejaste a tu esposa y a tu hijo? ¿Qué tiempo pasó que tú dejaste tu casa, te fuiste a la calle? Pasó 5 años. O sea, él lo está diciendo y como yo lo estoy escuchando, pudiera parecer que fue algo corto, algo. Tú No, duraste no, 5 años. 5 años divorciado oficialmente. Yo puse el Tú divorcio. pusiste el divorcio. Yo fui el que puse el divorcio. Oficialmente estábamos divorciados. A respecto a mi esposa, yo estaba con un par de diferentes mujeres. Así fue la vida mía. Pero sintiendo el dolor de cuando yo visitaba a mis 2 nenes, que me tenía que ir ahora para atrás después de la noche, ellos empezaban a llorar. ¿Qué tanto tú crees que sufrieron tus hijos esos 5 años que tú no estuviste presente? Sufrieron mucho porque hasta el día de hoy se ve el resultado de la falta que yo le hice en la vida de ellos. Wow. Eso es un tiempo que No regreses. no regresa, pero un tiempo que Dios sí puede arreglar. Wow. So, perdí 4 años y medio con mi nene. Y yo me recuerdo, mi mamá me dijo, Frankie, mira, si no regresa para atrás a los 5 años que tiene el más mayor, es posible que lo puedas perder para el resto de tu vida. You may never get him back. Nunca lo vas a tener de regreso. That's right. Y eso me chocó. Pero fue a través de las palabras de Dios que cuando Dios habla por su palabra. Y cuando yo leí ese versículo en Mateo capítulo 5, le clamé a Dios y le dije, quiero mi familia para atrás. Franklin, tú le oraste a Dios para que te dé tu familia. Mi pregunta es, ¿te costó tener tu familia de regreso? Oh my God. Pregunta poderosa, hermano Ray. Me costó porque ahí fue la pregunta que me hizo Dios. Que si yo estaba seguro, si yo quería a mi familia para atrás, me costó porque la realidad de lo que me rodeaba en mi matrimonio, a no seguir a Jesucristo, el Señor me enseñó cada detalle espiritualmente que había detrás de mi matrimonio que yo no sabía. Y fue una batalla, hermano Ray, fue una batalla espiritualmente, pelear a brujos, a santeros. Me tuve que meter de ayuno y oración. Y esto es obviamente, tú sabes, en el vicio de crack que yo estaba también. Todo eso está en medio del vicio, en medio de todo. Todo eso, Wow. todo eso en el vicio y no podía salir del vicio. Hasta que cogí la palabra de Dios, en el mismo vicio cogí la palabra de Dios y empecé a leer. Cogí una Biblia vieja que mi mamá me dio y la abrí y dije, bueno, Dios. ¿Tú entendías lo que leía? Yo entendía. Impactante como Dios se movía desde Génesis al libro de Deuteronomy.
Yo leía esa historia impactante y cómo se movía Dios, que yo leía la Biblia en crack así y subrayaba la escritura en orden para seguir en orden, y ya para el quinto libro de la Biblia I was set free, brother. Estaba Wow. libre, estaba libre. Mi mamá era pastora, tenía iglesia. Yo traté de ir a la iglesia, me reprendieron, demonios salieron de mí. Wow. Yo fui para atrás, para casa, y me metí otra onza de crack. El mismo día. Wow. El mismo día que me reprendieron en la iglesia de mi mamá. Fuiste a casa. Fui para atrás, para casa, porque tenía una onza de crack todavía en casa esperándome. Y me metí esa onza todavía, después de eso, hermano. Y ahí se puso las cosas fuertes espiritualmente. Una atadura. Una atadura. Hasta que Dios me reveló, entraron demonios a mi casa, y yo en una esquina en casa me arrodillé y me recordé de la sangre de Cristo. Que tiene poder. Quizá hay gente que no está entendiendo cómo él está hablando, pero esa es su situación, esa era su realidad. That's Y yo right. siempre he dicho que Satanás no quiere que el que está buscando libertad la obtenga. That's right. Pero donde llega la sangre de Cristo, Sí. no hay ningún poder que pueda con esa sangre que nos redime de todo pecado. Yo vi todos esos demonios, hermano Ray, entrando a casa. Yo me recordé la sangre de Cristo, los coritos en iglesia, creciendo en iglesia. Yo dije, espérate un momento. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y ahí, supernatural, Sobrenaturalmente. sobrenatural, vi 3 lucecitas que descendieron, hicieron una pared para protegerme. Y los demonios, yo veía a los demonios temblando. Tú sabes que la Biblia dice que los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Y temblaban esos demonios y se fueron, poquito a poco se fueron. Franklin, ¿cómo Taina, su esposa, te recibió después de tú haberle hecho tanto daño, dejarla con ella sola criando los nenes? O sea, tú no estuviste ahí. Yo no estuve. Mi pregunta es, ¿cómo Dios trató con ella para sanar todo lo que tú le habías hecho? Después de esos 5 años, hermano Ray, que Dios en una casa de 2033, de $233,000, Dios me dijo, te tienes que ir porque aquí tú no vas a salvar a tu familia. Wow. Tienes que dejar todo. Y en esa movida de West New York, New Jersey, Dios nos trajo aquí a New Rochelle. Y aquí entramos a esta iglesia y Taina aprendió lo que era el perdón. El perdón. El perdón. A través del perdón, Taina me pudo perdonar. Le costó perdonarte. Les costó perdonarme. Y Puede- yo también a ella. Porque entre el matrimonio había muchos secretos que no se estaban diciendo. Ok. Pero sí, el Señor trajo todo a la luz. Wow. Por eso me preguntó, ¿tú estás seguro? Tú quieres ¿Tú quieres pasar por lo que restaurar tú tu vas a familia, pasar? pero tú sabes lo que viene. That's right. So, fue 1 año y medio que yo no pude tocar a mi esposa en la misma cama, no la abracé. Tenía mucho dolor, mucho rencor, enojo adentro de mí. Y no fue hasta un día que aprendí el perdón. El perdón. Sin el perdón, it wasn't going to be possible. No iba a iba- ser posible. That's right. Franklin, a lo que nos está mirando, tú le puedes decir que cuesta perdonar. Te costó perdonar. Cuesta perdonar. A Jesús le costó. Murió por causa de Father, forgive them, for they know porque not ellos no what they saben do. lo que hacen. Y si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿qué tanto nos cuesta perdonar a aquel que nos hizo daño? That's right. That's right. ¿Cómo fue el proceso de ya totalmente Dios restaurarte? ¿Cómo fue tu relación con tus hijos después de tú pasar por todo eso, yo verlo, de que tu esposa te recibiera? ¿Cómo, ya lo último, cómo tú pudiste decir, wow, Dios me regresó a mi familia? Eso fue un milagro de Dios. Después de estar separados 5 años,
viniendo, tratando de venir aquí a la iglesia, Dios permitir a nosotros a casarnos otra vez. ¿Te casaste de nuevo? Nos casamos de nuevo. Mi esposa siempre me pregunta, ¿cuánto tú me amas? Yo te amo tanto que casé contigo 2 veces. So, nos volvimos a casar y es una experiencia que aprendí a no estar con mi familia cuando los dejé. Yo aprendí a estar ahí con ellos, a sacarlo al parque, a estar ahí con ellos, a aprovechar eso. Franklin, en medio de todo lo que viviste, ¿Dios te dejó a ti o tú dejaste a Dios? Yo dejé a Dios. Tú dejaste. Yo dejé a Dios, hermano Ray, de tal manera que lo dejé tanto que se me olvidó de Él. Wow. I forgot. Te olvidaste de Dios. En haciendo las drogas, en saliendo a la discoteca, en jangueando. Se me olvidó de Dios. Y Dios siempre oye, Dios siempre en visiones aparecía. No te olvides de mí. Wow. Es más, te estoy enseñando la trampa que te tiene el enemigo, pero también te voy a enseñar cómo te voy a rescatar del enemigo. En ese tiempo yo estaba perdido, hermano Ray. A ti te hace sentido lo que Pablo dice, que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, aquello que nadie quiere. Tú me estás diciendo a mí que esa palabra en tu vida se cumplió. That's right. Yo comía en la calle, dormía en la calle porque no tenía casa para dormir. Y la gente no esperaba que la misma gente que te venden la droga, la misma gente que te hacen el daño, no esperan que tú te levantes de ahí. Que tú te levantes de ahí. Te quieren ahí. Te quieren ahí. Y cuando tú sales, ellos mismos se preguntan, ¿cómo él salió de ahí? Si la misma calle, el mismo mundo te quiere destrozar del propósito de Dios. Franklin, recaíste después de que, me dijiste que después que tuviste en una iglesia, se te hizo lo que se te hizo, tú volviste a tu realidad. Mi pregunta es, cuando empezaste ya con tu esposa, con tus hijos, ¿tuviste alguna recaída o alguna tentación para recaer? 3 de ellas, hermano Ray. 3 veces. 3 veces. La última vez que compartía con los jóvenes, en la última caída, porque nunca servía a Cristo, nunca estaba creciendo en el Señor. Estoy creciendo en el Señor. Estamos creciendo. Right? So, no esperaba algunas cosas o no sabía manejar algunas cosas. So me rendía rápido. Me rendía. Y en rendirme, fui para la tienda de licor, hermano Ray, me estaba tratando de comprar una botella. Y mira cómo Dios habla. Mira cómo Dios habla. Y te da la alerta. Y yo enfogonado me fui a comprar una botella. Y el mismo Señor que vende la botella me dice, este día se va a ver en los cielos. No te creo. No te creo. Yo sentía al mismo Dios hablando por ese Señor no es salvo. Vende licor a todo el mundo en esa tienda. Y tú entraste, pediste la botella. Yo entré a punto, ya tenía la botella en la el mano counter para pagar los 60 pesos para esa botella. Y ese Señor me dice, este día se va a ver en el cielo. Franklin, ¿qué tú hiciste? Yo me asusté. ¿Y la botella? La botella como quiera la compré. No. Hermano Ray, yo no te voy a mentir. ¿Y te la bebiste? La bebí, sí. Wow. En mi angustia, en vez de correr hacia Dios y orar y esperar que Él me rescatara de esa situación, algunas veces los rendimos sin darle a Dios una oportunidad. Wow, repite eso.
a veces nos rendimos sin darle una oportunidad a Dios. Wow. Y yo me recuerdo que yo venía aquí y oraba en el altar. Siempre oraba en el altar para el perdón de Dios. um, y que me ayude. Y usted me dio una palabra. Usted vino donde mí, puso su mano donde mí y me dio una palabra de vida. Y eso me ayudó. Hasta el día de hoy cargo esa palabra conmigo. Wow. Y te doy las gracias. Te doy las gracias. Dios, uno, Yeah. uno a veces no sabe lo que Dios está haciendo. ¿Sabes lo que me impacta de tu historia? Que está siendo muy real. ¿Cuántos de nosotros no somos reales porque vamos a perder la aprobación de la gente? Quizá en nosotros ser real aleja a gente de nosotros, pero te aseguro que el ser real acerca a Dios. Yeah. Y por eso siempre he admirado eso de ti, no solamente la manera que sirves, cómo buscas a Dios. Yo pienso que tú eres un David que está con las ovejas, pero estás destinado a bendecir multitudes. Amen. Porque el que tú me digas que esa palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, se cumplió en tu vida, porque nosotros la podemos predicar y hay etapas de nuestra vida. Yeah. Pero el tú decir de dónde Dios te sacó, eso habla claramente del Dios que restaura. ¿Cuántas veces Él no dijo que sufrió una caída, recayó, Dios restaura todo y aún así pelea como todos peleamos? That's right. Porque Él está contando su realidad. Mi pregunta es, tú y yo hablamos nuestra realidad. O sea, vamos a juzgar cuando nosotros tenemos nuestra propia batalla. That's right. Lo que Él sí puede testificar es que Dios lo sacó de ahí, That's right. que Dios te rescató. ¿Dónde está tu familia? Toda mi familia estamos en ministerio. ¿Qué hacen tus hijos? Mis hijos están haciendo production, trabajan en las cámaras De la iglesia. de la iglesia. ¿Qué hace tu esposa Taina? Mi esposa es líder de producción. ¿Qué haces tú? Yo soy, bueno, Aquí tú eres nosotros de todo. hacemos de todo. Empieza a mencionar, ¿qué tú haces aquí? Trabajo con los jóvenes, trabajo con la pastora, trabajo con mi esposa, trabajo en evangelismo, un poquito de todo. Él estaba comiendo en la calle. Él había perdido su familia por alrededor de 5 años. That's Casi right. pierde a sus hijos. Y hoy, mira dónde Dios te puso. Si Dios lo hizo con Franklin, ¿cuánto más puede hacer contigo el Dios que restauraría aquí? Un vivo ejemplo. Mi hermano, gracias, porque yo sé que tu testimonio va a bendecir a mucha gente. Te hago una pregunta. ¿Quién hizo todo esto? Gracias por esa pregunta. Los anillos de mí y mi esposa, yo me encontré con una escritura escribiendo, leyendo, me encontré con una escritura que dice, para el hombre, for man, Para el hombre, is impossible. para el hombre es imposible, But- pero para Dios Come on, somebody. nada, absolutamente Come on. nada, Wow. Hallelujah. absolutamente nada. Hallelujah. Nothing, right? It doesn't Nada. matter, man. Right, it doesn't matter, bro. Nada, Nothing. nada es imposible. That's right. Dios le bendiga y Dios le guarde. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios está aquí. Para Dios no hay absolutamente nada, Frank, que sea imposible. That's right. Paz.